jóvenes. Nos toca generar preguntas que siempre hemos tenido y no por ser adultos tener miedos a preguntarlas ahorita o no esperarse ver un TikTok para que lo sepas, ¿no? Entonces hoy es el momento en el que nosotros podemos preguntarles a ellos y resolver cualquier duda. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de este evento? Yo soy el moderador, tenemos unos invitados que los presento y yo les voy a decir varias preguntas y los tres pueden ir respondiendo. Se pueden abstener si lo desean, no los tres tienen que contestar, está a su decisión, pero ustedes, público, pueden levantar la mano y hacerles cualquier pregunta a sus ponentes, ¿ok? Esto se llama diálogos por algo, porque el punto es que la sociedad pueda hacerle preguntas a sus científicos locales. Y bueno, comenzamos. Lamentablemente me acaban de traer mi computadora y no tiene pila, así que no tengo la escaleta de cada quien para presentarlos. Pero a mi derecha está Ramón Caballero, estudiante de la maestría en Ciencias en Astrofísica Planetaria de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Tenemos a Yanis Viniegas, Yanis con una N. Ella es recién egresada de la licenciatura en Física, igual de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y tenemos a la doctora Sandra Ayala, queridas por todos los estudiantes de la facultad. Así siempre será. Y es una profesora que le encanta y muchos recurren a ella por la forma en cómo guía a los estudiantes y los enseña en su transcurso de su carrera. Ellos van a ser nuestros tres ponentes. Y bueno, ¿están listos? Ok, súper. Vamos a empezar por lo más básico, ¿ok? Y lo más básico, desde mi perspectiva, sirve que golpeamos de un poco de lado una cuestión conspiracionista. ¿Alguien podría respondernos por qué los planetas son redondos? Vamos a empezar desde ahí. Bueno, ciertamente, si ustedes se fijan en las cosas que hay en el espacio, las estrellas son básicamente esféricas, más que redondas, aunque si flotan muy rápido, un poquito elipsoidales, y los planetas suelen ser casi esféricos. La Tierra no es tan esférica, pero más o menos la configuración que adoptan es esférica, y tiene que ver básicamente con las fuerzas, cómo ocurren las fuerzas de atracción, que son básicamente en estas configuraciones lo que llamamos radiales, es decir, en la dirección de los radios, que serían estas esferas. Pero para tener esa situación se necesita tener una cantidad de masa. Si hay algo que no tiene la suficiente masa, pues no va a ser esférico, que es el caso de los asteroides, por ejemplo. Los asteroides son más bien como papas o como cacahuates, y solo hay un asteroide que está en el cinturón principal de asteroides, que se llama Ceres, que tiene masa suficiente para ser redondito, entonces sí es efectivamente esférico. Entonces, si nosotros tuviéramos suficiente masa, por mucha dieta que hiciéramos, también seríamos redondos. Y también, en nuestro caso, por ejemplo, yo hacía bromas con la gente en el observatorio. Yo fui astrónomo residente por varios años en el Observatorio Astronómico Nacional. Ustedes les ha tocado seguramente cuando suben a alguna zona un poco más alta, que llevan una bolsa de papas fritas o de lo que sea cerrada, y abajo está pues normalita con aire, sí, pero cuando uno sube y cambia la presión se pone gordita, o sea que incluso se puede romper. Entonces yo decía, bueno, yo subo al observatorio y soy gordita, pero no es porque yo sea gordita, es que en realidad es una cuestión de la presión. O sea, son varias cosas que están involucradas en la física que hacen que tendamos a tener esta forma redonda. Perfecto. ¿Alguien quiere ver algo más o continuamos? Nada más así, por ejemplo, una pequeña analogía, es como cuando nosotros agarrábamos plastilina de pequeños, o bueno, también si quieren agarrar plastilina ahorita, agarran así como que varias bolitas, las juntan, y la forma en la que las juntan y la hacen bolita es haciendo esto, o sea, girándola y como que dándole la forma redondita. Algo así era lo que decía la doctora. Es como que tenemos suficiente masa y además por la rotación se va permeando. Y por ejemplo, la forma de la Tierra es geoide, ¿verdad? Es un geoide, casi esférico, pero achatado un poquito de los poros. Maravilloso. Siguiente pregunta. Parece examen, ¿verdad?
La idea de esto, el evento se llama Usted está aquí, ¿no? Porque usualmente nosotros como público, nuestro conocimiento fuera de extraplanetario, o bueno, también intraplanetario, pues no es muy vasto, ¿verdad? Entonces realmente nosotros como civiles estamos en un punto de ignorancia, y eso lleva a mi siguiente pregunta relacionada con esta anterior, que es, yo nunca aprendí, o capaz se me olvidó, ¿cuál es la definición de planeta? Yo vivo en uno, todos vivimos en uno, pero yo podría definir qué es un planeta. Si de definiciones se trata, ahí está la cosa difícil. Planeta se le llama, la palabra planeta es del griego y significa errante. Y se le llamaba, en el caso de los griegos, a algunas estrellas, ellos veían puntitos brillantes que no se comportaban como el resto de las estrellas de los puntitos del cielo. Las estrellas salen por el este, suben y se ponen por el este, algunas más bajitas, algunas por acá. Pero había unas estrellas que salían por el este, pero en algún momento se regresaban y luego volvían a tomar camino y se iban. Y entonces ellos decían, estas son raras estas estrellas, y les llamaban planetas, que significa errante. Y ciertamente a lo largo de la historia, ya que empezamos a hablar de cuerpos que giran alrededor del Sol y que les llamamos planetas, pues había una discusión bien grande. O sea, hay una asociación de astrónomos que se llama la IAU, que es la Unión Astronómica Internacional, que tiene distintas, digamos, grupos de trabajo, y uno se refiere a cosas que tienen que ver con los planetas y tal, y otro de estrellas, otro de galaxias y tal. El punto es que hubo una discusión, para ser exactos más o menos, por ahí, del año 2000. Bueno, hay como muchas discusiones que se tratan entre los expertos, porque a veces las definiciones hay que cambiarlas un poco para entender mejor la historia. Ustedes saben que cuando nosotros fuimos a la escuela nos enseñaron que había 9 planetas, ¿no? Y los aprendimos en memoria. Y de un tiempo para acá, ustedes saben que a Plutón lo cambiamos de canasta, yo simplemente digo así, le cambiamos la clasificación, porque el problema es que se empezaron a descubrir otros cuerpos más lejanos, y entonces ya no eran solo 9 planetas, empezaron a ser 12 y tal, y tampoco nos podemos aprender tantos nombres como planetas. Entonces dijeron, a ver, bueno, ya de entrada Plutón nos parecía muy raro, porque no tiene la órbita tan circular como los otros. No son circulares, son elípticas, pero hay ocasiones en que Plutón está más cerca del Sol que Neptuno. Entonces, porque la órbita es tan excéntrica, y además es rocoso, y los planetas allá, más allá del cinturón de asteroides, son gaseosos. Entonces decíamos, está raro que esté aquí, debería ser como de los que estén más cercanos al Sol. Entonces se inventó esta otra clasificación, pero definir planeta fue bien difícil, y sigue siendo muy difícil. Hay gente que no está de acuerdo con la, digamos, selección que se hizo, porque se hace así por votación, se vota, dicen, ok, estamos de acuerdo con esta, sí, o tantos votos en contra. Hay gente que está en contra, sobre todo norteamericanos, que hayan cambiado la clasificación de Plutón, y cada tanto hacen campaña para ver si lo vuelven a regresar otra vez a la lista de planetas, pero va a ser un poco difícil, digo yo. Y entonces hay una definición bien técnica que dice que tienes que tener, bueno, tienes que girar, pero si es el sistema solar, tener una órbita alrededor del Sol, eso para empezar. Luego tienes que haber limpiado tu órbita, es decir, que no haya otros cuerpos alrededor de tu órbita. Eso deja fuera Ceres, por ejemplo, que les decía, Ceres, que es algo redondito, que está, que además también tiene que ser redondito, tiene que ser esférico. Entonces ya deja fuera Ceres, pero caemos en situaciones un poco así como dices, bueno, ok, está bien, no tiene que tener nada en su órbita, pero Júpiter, que es el planeta más masivo, tiene una serie de asteroides que están detrás de él en su órbita y adelante de él, que se mueven junto con Júpiter, que se llaman los asteroides troyanos. Entonces uno, si se pone bien estricto, diría, este no ha limpiado su órbita, ¿no? Entonces, pues es difícil esta definición, pero hay una definición muy técnica del asunto. Ya veo. Yo ya no voy a contestar a los No, bueno, sí, como decía la doctora, yo he visto un video de Robot de Platón, si no lo conocen les recomiendo que lo sigan. Él hablaba de 4 condiciones que había para que fuese un planeta precisamente.
como decía la doctora, orbitar una estrella, aunque también están los planetas errantes, que son, también se les llaman los planetas vagabundos, entonces por eso decía la doctora, hay como que mucha desidia entre si son o no son planetas. La dominancia orbital, que es ser como el objeto en la órbita que lleve la batuta, ¿no? O sea, que sea el más grande. En este caso, por ejemplo, la Tierra sí tiene dominancia orbital porque tiene un satélite, pero la Luna no es el dominante en la órbita, sino es la Tierra. Entonces, que era también algo que le pasa, por ejemplo, a Plutón, no tiene dominancia orbital. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia gravitacional de un cinturón que está más allá de la órbita de Neptuno, que se llama el cinturón de Kuiper. De Kuiper. Ajá. Entonces, no tiene esa dominancia orbital, y aparte, el satélite natural, que sería por ejemplo el Plutón, tengo entendido que es casi del mismo tamaño. Es casi del mismo tamaño, entonces también no cumple esa... Tiene 5 lunas. Tiene 5 lunas y la más grande se llama Caronte y casi es del mismo tamaño. Sí, casi es del mismo tamaño, entonces también no cumple eso que es la dominancia orbital, también es por eso que no se le considera como tal un planeta Neptuno. Pero pues sí, como también decía la doctora, o sea, ha habido como que mucha intriga en si se devuelve o si no se devuelve, pero hasta ahorita lo que sabemos es que no es un planeta, precisamente porque no cumple la dominancia orbital. Y eso. Entonces, fíjate, yo no sabía que la gente de Estados Unidos está muy en contra. Entonces, esperamos ver una marcha en pro de que Plutón regrese a... Es curioso, pero los nombres de los planetas y de los asteroides, y incluso, bueno, sí, hasta los asteroides, si tienen nombres, son nombres griegos y se vota. O sea, no se le puede poner, aunque tú descubras algo, no le puedes poner el nombre que tú quieras. Entonces, los gringos le pusieron Plutón no por la situación, bueno, esto es lo que yo sé, de alguna situación de la mitología griega, sino de Pluto, de verdad, de la caricatura de Disney. Igual que, si ustedes se acuerdan, a las otras lunas que se iban descubriendo, bueno, los otros planetas, se llamaba Sheena. Y entonces, que era de un programa, una heroína de un programa de televisión, y tampoco se aceptó, ¿no? Entonces, de hecho, al final se llama Eris. Eris, que es la diosa de la discordia, porque efectivamente causó mucha discordia en cómo le ponemos nombre. Entonces, también hay una situación ahí con los nombres. Ok, pues desconocía que hubiera un aparato tan democrático dentro de la estructura científica, ¿no? Es bueno saberlo. Bueno, una de las siguientes preguntas era por qué ya desapareció como planeta, ya la resolvimos. Y para cerrar el tema de los planetas, una pregunta que siempre he tenido yo como duda. El núcleo de la Tierra. El núcleo, sabemos todo sobre él, realmente lo entendemos. A pesar de que es lo más interno, pues es lo más misterioso. Realmente dominamos por completo los núcleos de los planetas, a entenderlos. Y sí. Mira, es súper importante el asunto de los núcleos de los planetas, sobre todo porque en el caso de la Tierra particularmente, ustedes saben que la Tierra tiene campo magnético. Y para generar el campo magnético necesitamos corrientes eléctricas. Es lo que hemos aprendido en física. Si tú quieres generar un campo magnético, tiene que haber corrientes eléctricas. Eso nos da información sobre lo que tiene que pasar en el centro de la Tierra. O sea, no puede ser sólida completamente. Tiene que haber movimiento dentro de la Tierra. Y lo sabemos, ustedes nos enseñan en la escuela que hay corteza, que hay magma y que tenemos un núcleo de hierro. Y además aprendemos muchas cosas de los temblores, de cómo viajan las ondas mecánicas y cómo, teniendo nuestros sismógrafos, podemos recibir las ondas que se generan en algún terremoto, y entonces sí podemos saber sobre el interior de la Tierra. Pero hay planetas que no tienen campo magnético, o lunas que no tienen campo magnético, entonces eso ya también te dice cosas. Por ejemplo, de la gente que quiere ir que la están promocionando ahora, ¿quién quiere ir a vivir a Marte? Pues esa es una de las cosas, además de falta de agua y de atmósfera, con oxígeno para poder respirar, necesitamos también
protección con el campo magnético. Es importante para el sol, nos da su luz y nosotros se lo agradecemos mucho, gracias a eso vivimos, pero también deja partículas, salen del sol partículas de muy alta energía que serían dañinas para nosotros. Y entonces, por fortuna, tenemos el campo magnético que atrapa esas partículas y las lanza a los polos y que forman estas fabulosas auroras boreales. Entonces, hay planetas que sabemos, Saturno, que tiene auroras boreales, por lo tanto tienen campo magnético. Pero es súper importante saber el núcleo. Entonces, no lo sabemos, pero vamos averiguando. Incluso ahora hay un área de la astrofísica que se llama la asterosismología. Entonces, se trata de estudiar a los interiores estelares a través de cuestiones como si fueran terremotos en otras áreas. Muy bien. Pues ahí también se me hace muy interesante. Yo la verdad desconozco mucho del conocimiento de nuestra Tierra del interior, pero se me hace interesante cómo podemos saber todo esto a pesar de no poder ir a observar directamente todo lo que, como lo que dijo de que ya que tenemos campo magnético sabemos que tiene una componente líquida, por así decirlo, que necesariamente tiene que ser un material conductivo, y también por todas las ondas, otra manera de observar directamente. Se me hace muy interesante. Y fíjate, ahorita que hablan esto de movimiento interno dentro de nuestro núcleo, ¿eso quiere decir entonces que van a velocidades sorprendentes? O sea, podemos saber un poco de esas velocidades para que esté una correlación con las magnitudes de nuestro campo. ¿Dices las velocidades de las ondas? No, del movimiento del material. Exacto. O sea, podría haber una correlación entre las velocidades internas dentro de un planeta, de un núcleo, perdón, y que exista una correlación con las magnitudes de su campo que está ejerciendo. Yo supongo que tiene que ver, no sé, y habría que preguntarle a los geofísicos, que son los que tienen un poco más idea de las... Siguiente programa. Porque curiosamente, yo estudio, desde que estudié astronomía, yo hice en el Instituto de Astronomía de la UNAM, básicamente no hay gente que haga cosas que tengan que ver mucho con el sistema solar. Ahora ya hay personas que se dedican a búsqueda de exoplanetas, los más jóvenes ahora hacen eso, pero en la época en que yo estudié, los que hacían cosas que tenían que ver con la Tierra y con el sistema solar estaban en geofísica. Ya los veíamos a lo lejitos. Ahora ya no, ya hay un poco más de digamos, no sé, investigadores que hacen también cosas del sistema solar. Pero antes era diferente la historia. Muy bien. Ya nos vamos a salir de nuestro planeta. Todos recuerden que pueden levantar la mano y hacer preguntas público, no hay ningún problema. Y eso, ya para salirnos de nuestro planeta, a mí me genera una siguiente pregunta. Nosotros como público, ¿cuál es la diferencia entre astrofísica, porque se escucha mencionar, y astronomía? Empezaré por ahí. ¿Alguien quisiera responder? Yo la primera pregunta que haría es si la gente piensa que es distinto. O sea, ¿sí piensan que es distinto a astronomía y astrofísica? Yo pienso que no. Que son ¿Los demás? son diferentes. ¿Alguien diferente? O a ver. Pues como yo lo entiendo, sí hay una diferencia no muy exagerada, pero la astrofísica ya es intentar entender el porqué de las cosas que observamos del espacio, ya sea, por ejemplo, en el caso de estrellas, por qué algunas son de cierto color, o por qué en los planetas algunos no tenga campo magnético, etc. Y la astronomía se dedica más a la observación de estos objetos, que ya sería ver qué tan brillantes son en el caso de las estrellas, pero no necesariamente ir al siguiente paso a atribuirlo. Pero aún así los dos son importantes, porque sin la astronomía, sin las observaciones, no tenemos nada en qué basarnos. Esa es nuestra base de prueba para decir el porqué de todo. Muy bien, sí, complementando a lo que decía Ramón, la astronomía se va más como que a la posición de los objetos en el cielo, porque por ejemplo tenemos diferentes posiciones en las que los objetos o los astros se pueden acomodar en el cielo y cada uno de ellos tiene su nombre. Por ejemplo, si está así en la mera arriba, digamos así muy arriba en sus cabecitas,
es el cenit. O también tenemos, por ejemplo, diferentes eventos astronómicos como son los eclipses, las conjunciones, que es cuando vemos, por ejemplo, dos astros que están aparentemente muy cerquitas uno del otro. Hay veces en las que vemos, no sé, por ejemplo, la luna y vemos enseguida una estrellita o vemos enseguida algo que parece una estrella pero realmente es un planeta. Eso es una conjunción. Entonces la astronomía se va por todo eso, eventos astronómicos, posiciones de las estrellas o de cualquier astro en general. Y ya la astrofísica también, como dice Ramón, es más entender como procesos físicos por los que pasan los objetos a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, las estrellas, o cómo evolucionan las estrellas ya después de su muerte, porque tienen un ciclo de vida. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, ahí llama un poco lo que tiene que ver con lo viejita que soy. Miren, sí, para mí como para ella, para mí son lo mismo. Para mí Sandra Ayala, ¿no? Pero ciertamente yo conozco astrónomos aquí, cuando yo llegué aquí, porque yo no soy de aquí, hay un astrónomo que ya se retiró, que se llama Pedro Valdés Sada, que él siempre que conversaba con nosotros, o sea, yo soy astrónomo, yo no soy astrofísico. O sea, sí hay gente que siente que hay una diferencia entre astronomía y astrofísica, y sí, en el fondo es como ellos dicen, tiene que ver con cuando se aplica la física o los modelos físicos a lo que observamos. En otras épocas, al inicio, hubo un tiempo en que, por ejemplo, se necesitaba contar estrellas. Y eso nos sirve, por ejemplo, en nuestra galaxia para saber las tasas de formación estelar, un montón de cosas. Pero entonces había que contar estrellas. Y entonces ustedes van a decir, ¿qué chiste tiene que te hagas una foto y te pongas a contar cuántas estrellas hay? Eso es a lo que tal vez podría llamar astronomía. Y había gente que hacía eso y eran astrónomos. Ahora, si nos vamos a la época de los griegos, pues había incluso musa de la astronomía. A final de cuentas, si vemos ambas, si quieres tú, palabras, involucran el estudio del espacio, ¿no? Y en ese sentido, para mí son sinónimos. Entonces, a mí si me dicen que soy astrónomo, me parece genial, astromono también, o astrofísico. Mi título de doctorado, que lo obtuve en el 2001, dice doctor en ciencias astronomía. Pero actualmente, hace unos 5 años, ya la UNAM, ahora el doctorado es en astrofísica. Pero yo creo que es una cuestión de tiempos y de generación. Entonces es como decías al principio, ¿no? Que los conceptos van cambiando, así como la cuestión de los planetas, ¿no? Pues a lo mejor nos hemos vuelto cada vez más técnicos. Nos vamos adaptando o vamos tratando de clasificar, mejor digo yo. Entonces, a lo que entiendo, yo siempre, comentario personal, por eso nunca en su momento cuando era chico o el área en por qué especializarme en física, nunca pensé yo en astrofísica, porque yo siempre lo vi como la definición de astrónomo, que es como este botánico, que es como un Darwin, de que las hojas son verdes, tienen estas mediciones. Yo dije, pues nomás eres un gran bibliotecario del universo. Entonces yo dije, qué aburrido. Eso pensé, cabe recalcar. Pero conforme crecí en la carrera, dije, oye, o sea, como que hay más que eso, ¿no? Esa era como que mi versión previo a todo, ¿no? Pero entonces no estaba tan mal. Es súper curioso, pero a mí como astrónoma, dentro de la astronomía hay muchas ramas, y a mí la que me parece así más loca, porque yo no la entiendo tal vez por eso, es la cosmología. Lo que tiene que ver con el origen y la evolución del universo, hay un montón de teorías que a mí me parecen tan difíciles de entender, que yo digo como tú, qué aburrido. Pero hay que aprenderlas. Y yo creo que eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Hablamos de astronomía, hablamos de astrofísica, ahorita se acaba de mencionar cosmología. ¿Y cuáles son las otras ciencias que existen de estudio igual que estudian el cosmos? ¿Qué otras? Ahorita mencionaste una al principio, que es algo de cuestiones sísmicas de asteroides o algo así. O sea, ¿cuáles son todo ese listado que nosotros conocemos que es eso? Vamos a empezar con las que sabe Ramón. A ver, Ramón, ¿cuál son las? La profe, ¿verdad? Pues está como le mencionó la doctora, la astrosismología, que es ya el estudio del interior de las estrellas, que evidentemente no podemos ir a una estrella y tocarla o excavar a ver qué hay dentro, pero con solo observarla ya podemos saber algunas cosas de ella. Pasa como se mueve, como casi tipo terremotos los que vemos aquí en la Tierra, también lo sufren las estrellas.
Aparte de ese también están lo que son los estudios de estrellas binarias, por ejemplo, que ya son estrellas en donde no solo hay un sol, sino ya hay dos estrellas orbitando una cerca de otra, como Tatooine de Star Wars, como si lo han visto. Esas son unas. También se pueden estudiar los exoplanetas, como también mencionó, es algo muy popular ahora, tanto descubrirlos como analizar de qué están hechos. A partir de cómo de la luz que nos llega de ellos podemos saber qué elementos tienen, cómo es su atmósfera y ya mucha información. Esos son los que se me vienen a la mente. A ver, ¿qué otros? También tenemos una que ya es muy reciente y es como que la que nos tiene más emocionado a todos, y de hecho aquí la maestra sabe sobre eso, es astrobiología. También está en búsqueda de vida, no como tal una civilización como somos nosotros, sino vida en cualquier aspecto, en otro lugar fuera de aquí de la Tierra. También tenemos radioastronomía, que ya no es como tal observar los objetos con la luz que provienen de ellos o que reflejan, como lo hacemos con telescopios ópticos normales. O sea, nosotros vemos toda la luz que emite o que refleja un objeto, pero ahora la radioastronomía lo que nos proporciona de los objetos es como, ¿qué detecta el telescopio? ¿Su frecuencia? ¿La frecuencia de los objetos? Radiación, pero en ondas de radio. Ajá, así es. También tenemos la astroquímica, también pura química de los astros. Por ejemplo, dependiendo de sus colores o de qué energía nos lleguen, nosotros ya podemos saber qué elementos hay presentes en los objetos. Astrofísica de galaxias. Astrofísica de galaxias. También, por ejemplo, la forma de las galaxias, la curva de velocidad de las galaxias, que sabemos que es algo que nos tiene como que con un poquito de intriga, porque nosotros nos imaginaríamos que conforme nos acercamos al núcleo de una galaxia, la velocidad de las estrellas pues es cierta cantidad, ¿no? Y conforme nos vamos alejando, que vamos encontrando un poquito menos de estrellas, su velocidad sería como que un poquito menos, ¿no? Porque se está alejando del centro, pero resulta que hay un factor ahí que hace que la velocidad se mantenga de cierta forma igual. Entonces eso es algo que nos causa como que consternación. Pensé que dices algo más. Me sorprendió, me dije, órale. Y una que me gusta a mí en lo particular, que me super hiper fascina, es la física de astropartículas. O ¿cómo se llama? Ahora se llama multimensajero. Multimensajero. Está increíble porque o sea, nosotros podemos estudiar de diferentes formas el universo. Podemos estudiarla con luz visible, lo que nosotros podemos observar de los objetos. Podemos verlo en otro rango del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es algo con el que convivimos todos los días. Tenemos el infrarrojo, por ejemplo el calorcito. Tenemos los rayos X, que es como cuando vamos nosotros a sacarnos una radiografía, etc. Son un montón de ondas electromagnéticas con las que nosotros podemos también ver el universo. Cada una de estas ondas nos proporciona información diferente del universo. Pero, por ejemplo, ahora tenemos esta que es nueva, que es el multimensajero, que no nada más es observar de esa forma el universo, sino también es observarla con otro tipo de radiación que emite, por ejemplo, con neutrinos, que son un tipo de partículas. ¿Con qué otra es las ondas gravitacionales? Ondas gravitacionales. El último grito del amor. Por ejemplo, cuando se fusionan dos agujeros negros, digamos, se crean todas unas ondas que pueden llegar a la Tierra y pueden ser detectables. Las ondas electromagnéticas, las ondas gravitacionales. Y las partículas, los rayos cósmicos también. Por ejemplo, cuando una estrella muere, puede expulsar sus capas externas generando una supernova, y ese estallido de supernova genera rayos gamma, que son también otra banda del espectro electromagnético. Entonces podemos recibir también de las interacciones de los cuerpos, podemos recibir como que ciertas partículas y las podemos estudiar acá en la Tierra. ¿Cómo? Todavía no sé, pero eso es cuestión de los astrofísicos multimensajeros. Sí, digamos también eso ha cambiado con el tiempo. En la época en que yo era estudiante, como Yanis, la astrobiología era mal vista, era casi como hablar de astrología. Pero actualmente no, actualmente es uno de los campos más brillantes. Están todos, o sea, hasta con las materias que uno estudia en la maestría, que en el caso de Ramón no, porque es una astronomía más especializada, pero una maestría más especializada. Pero antes hay gente que se dedica al estudio de la galaxia nuestra, entonces le llamamos astronomía galáctica. Cómo se mueven las estrellas,
cómo es la composición química, cómo ha sido la evolución, cómo fue el origen, todo de la galaxia. Y luego está lo que llamamos astronomía extragaláctica, que sería todas las galaxias. Entonces vemos que hay cúmulos, cómo son, qué tipos de galaxias, no sé qué, que ya nos lleva a la cosmología, que ya sería como contar todo el origen y la evolución del universo. Entonces sí tenemos estrellas, tenemos nebulosas, que le llamamos a esa área medio interestelar. Entonces el gas que hay entre las estrellas, pero también tenemos gas interplanetario, intergaláctico, que es un gas muy caliente. Entonces hay como muchas áreas en donde uno puede especializarse. Y es bien curioso porque los astrónomos tienen su área, y entonces sí sabemos de lo demás, pero a diferencia de lo que son los astrónomos aficionados, a veces conocemos y reconocemos las principales constelaciones, pero tampoco las sabemos todas. Es una pena, pero bueno, así. A veces pasa que un aficionado, y no hablo específicamente de astronomía en general, puede llegar a tener más información que un profesional del área, porque es tan puntual. Uno como físico vas de que, y luego dices, pues cuando te pregunté qué es, pues soy físico. Y dicen, eres una biblioteca viviente de cosas, ¿no? Y tú dices, no. Y dicen, ¿qué opinas de esto? Y yo jamás lo escuché en mi vida. Entonces, sí, a veces pasa que los aficionados sí saben muchísima más información. Y eso es muy bueno, qué padre que sí sea. Pero hablando de toda esta plática, me genera una pregunta. Astrobiología. Astrobiología, que es encontrar la vida fuera de nuestro planeta. ¿Alguien de pura casualidad sabe cómo un astrobiólogo define vida? Sí, no, sí, ya sé, me la bañé, pero, o sea, yo sé que hasta los biólogos pelean, pero nomás por no dejar de preguntar. Es que es como lo del planeta. Los médicos hablan de una manera de la vida, los biólogos de otra manera, los físicos de otra manera. Entonces, ponerse de acuerdo en qué le llamamos vida no es tan simple, pero lo que sí es que tiene que reproducirse, que tiene que evolucionar. O sea, hay como unos parámetros básicos a los que defines vida. Y luego está el hecho de que, por ejemplo, lo que comentaba Yanis, de buscar exoplanetas. Nosotros, como somos bien egocéntricos, buscamos vida como la nuestra, y entonces buscamos estrellas como la nuestra, donde puedan tener planetas. Y sí, se han encontrado ahorita, ya hay como más de 5,000 confirmados, y muchos de esos muy grandotes como Júpiter, los planetas encontrados, pero a lo mejor no estamos buscando, digamos, otras características que podrían ser más, no sé, algo que represente vida distinta a la nuestra y que la estamos pasando por alto porque Claro. no sabemos, ¿no? Entonces, ciertamente eso son de las cosas que son difíciles de ver. Sí, no, ya sabía que es una pregunta muy feita, perdón. Pero bueno, ahora saliéndonos un poquito de las cuestiones formales, de manera personal, cada uno de los tres, ¿me puede responder si cree en la vida inteligente en el espacio y por qué? Acá sí, mira, ahorita no. No, pero primero ustedes. Así es, fuera de planeta. ¿Ustedes qué dicen? Híjole, es que es ponernos filosóficos. Porque, por ejemplo, respondiendo a la pregunta anterior, yo creo que para los astrónomos es como lo que sea es bueno, lo que sea que encontremos es bastante bueno. Yo personalmente sí creo que hay vida, pero lo que no creo es que sea como tal forma de vida como lo somos nosotros. Porque hay muchos factores que están involucrados. Por ejemplo, yo antes tenía la creencia de que si nosotros somos una forma de vida a base del carbono, pues puede haber una base de silicio, puede haber una base de hidrógeno, no sé cómo, pero una a base de cada uno de los elementos. Pero luego te das cuenta ya estudiando que el carbono es una molécula muy moldeable, o sea, se acopla muy bien para formar cuerpos más complejos como nosotros. Entonces te das cuenta como que, no, entonces tiene que haber exactamente las condiciones más perfectas. También, por ejemplo, cada estrella tenemos que hay varias zonas. La zona Ricitos de Oro, por ejemplo, que es la zona habitable de la estrella. Tenemos así tres zonas. Por ejemplo, una zona donde está muy frío porque estás muy lejos de la estrella, una zona que es muy caliente porque estás muy cerca de la estrella, y una zona que está perfecta porque estás así como que en el lugar más tibio. Por eso se le llama Ricitos de Oro, por la analogía
del cuento. Entonces te vas dando cuenta de todos esos factores, entonces va como que cambiando tu percepción de qué podrías encontrar de vida, o no ni siquiera vida, al menos marcadores de que se pueda iniciar la vida. Entonces yo personalmente sí creo, pero no creo que sea un organismo como tal ya viviente, sino, no sé, hasta un bosque que podamos ahí encontrar. Bacterias. Ajá, bacterias, microorganismos. Bacterias ya sería vida. Sí, claro. Pues creo que también lleno de eso, en lo personal, Ajá. no sé si creo que esté ahí afuera, pero sí es relativamente fácil de que pueda existir, especialmente conociendo algunas de las bacterias y organismos que aquí en la Tierra que conocemos que pueden sobrevivir en condiciones muy extremas. Que hay algunas que creo que lograron sobrevivir en el vacío en el espacio por unos días o algo así. Ese fue una noticia que creo que leí hace poco. Entonces algo así a que se pueda encontrar ya sería un gran logro, como dice aquí Janice. Yo diría tajantemente que sí. Yo diría que, o sea, qué pena si somos los únicos en este universo que es tan grande. Entonces yo pienso que es tan grande y hay tantos planetas, ya estamos seguros, que sería la probabilidad, no sé, esa por una parte. Luego hay otro que tiene que ver con las teorías de cómo llegó la vida a la Tierra, porque hay quienes pensamos que se generó aquí, en las condiciones que había, no sé qué, en la Tierra primigenia. Pero hay quienes creemos también, me incluyo también, que vino con esta... La Tierra, como en todo el sistema solar, hubo una fase donde hubo muchos meteoritos, o sea, donde se formaron los planetas tal, y luego fueron bombardeados por cometas y meteoritos. Y resulta que, por ejemplo, podría haber venido ahí en alguno de esos la vida, claro. Y simplemente pues cayó aquí y floreció. Es que es súper importante. Una de las misiones que hubo el siglo pasado, que es la misión Rosetta, de llevar una nave espacial hasta un cometa y tomar muestras y ver qué posición que cae y encontrar que el agua que hay ahí es exactamente la misma agua que tenemos nosotros y que bebemos nosotros, o sea que es hielo, forma hielo, pues te dice, el agua pudo haber venido de los cometas y pues la vida también, ¿no? Entonces a mí me parece que sí tiene que haber. Difícil de encontrarla, pero yo creo que sí. Algún día, no sé cuándo, no me va a tocar probablemente, pero seguramente se va a encontrar. Lo que sí no creo es que vengan y nos visiten y nos Ok, muy bien. Yo sí quiero así de que ver un E.T., ¿no? O sea, en el fondo de mi corazón, es como que mi sueño infantil. Pero comunicarte con él. No lo sé, tengo miedo. ¿Es una bacteria? ¿Sería un E.T. también? Sí, podría ser, sí. Eso sí no es hostil. Claro. Es que las películas de ciencia ficción creo que nos han afectado. Ok, pues voy a continuar. Recuerden que pueden levantar la mano y hacerle cualquier pregunta a nuestros ponentes. Parte de la idea de traer esta... Ah, sí, claro, por favor. Lo tratamos como un chiste, ¿verdad? Pero en realidad nuestra percepción del cosmos depende de nuestro avance tecnológico, que es poco, ¿verdad? Que tenemos muy poca historia de evolución. De hecho, somos un ejemplo de una evolución fallida, porque no logramos todavía superar las guerras y no logramos colaborar como lo hacen las bacterias o hacer quorum sensing como lo hacen, o no logramos recombinarnos tan activamente como lo hacen los microorganismos, o como decían las bacterias, que fueron probablemente las primeras que cayeron en los meteoritos. Es una de las cuestiones, ¿verdad? Porque se han encontrado no bacterias, pero aminoácidos en los meteoritos. ¿Sí? Y cosa interesante es que la mayoría de los aminoácidos aquí en la Tierra son levo. ¿Sí? Si tienen, por ejemplo, si todos tenemos dos manos, ¿verdad? Tenemos una mano derecha y una mano izquierda, ¿verdad? Si los ponemos una encima de otra, bueno, ven que no van a coincidir, ¿verdad? De la misma manera se forman estructuras levo y dextro en los aminoácidos, ¿no?
Entonces, aquí en la Tierra, la mayoría de los aminoácidos que utilizamos nosotros como humanos, y en la mayoría de las plantas, no todas, y mayoría de los organismos que viven aquí, son levo. Pero algunos son también dextro. Y los levo los utilizamos para la vida, y los dextro normalmente lo utilizan los organismos para defender la vida. Quiere decir, la mayoría de los dextro son tóxicos, son digamos, contrarios a la vida, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces lo interesante es que en los meteoritos se han encontrado principalmente aminoácidos dextro. Y aquí en la Expo de Libro, ¿verdad?, que hace el TEC, una vez invitó a alguien de la UNAM, un biólogo, y comentó que hicieron experimentos aplicando los aminoácidos de los meteoritos en ciertas enfermedades como SIDA, y que hubo un cambio sorprendente, hubo una reacción inesperada, digamos, ¿no? Podemos dejarlo así. De Sí, mejora. Sí, mejor así. Entonces, no es tan simple decir que no existe vida en otra parte del universo. De hecho, va contra la lógica científica, ¿sí? Porque si tú dices, la básquera del universo, lo que nosotros conocemos del universo, no es ni nada, ¿no? Somos un polvo cósmico, ¿verdad? Somos un bicho cósmico como civilización, ¿sí? No es lógico pensar que somos los únicos más inteligentes. De hecho, no somos inteligentes, somos un ejemplo somos una plaga en la Tierra, ¿verdad? Los demás organismos colaboran mejor que lo que colaboramos nosotros. Va. ¿Alguien más? Ok. Sí, bueno, igual como quiera, eso sería una interpretación. Y evolución fallece con respecto a que si nos comparamos con otra especie biológica y no con otra mamífera, pues sería otra comparación injusta, no sería comparar carne asada con pastel, ¿no? Entonces, o sea, las comparativas suelen ser más interpretativas, y creo que la premisa científica es la cautela. Entonces, atrevernos a decir que sí hay vida, y por eso la pregunta fue que si creen. Porque si no lo sabemos así se cierta, como científicos nos debe regir la humildad y decir no lo sabemos, a decir de que debe de ser así. Eso es algo súper particular que nosotros debemos tener mucha cautela, y más en la hora de la divulgación. Sí, pero acá es lo que Lutero, ¿verdad?, cuando le preguntaron qué hacía el diablo antes de que Dios creó la tierra, dijo, preparaba palos, darle a palazos que se pregunten así. ¿Sí me entiendes? Ajá. Parte de la ciencia es que podemos preguntar lo que sea. Claro. Podemos suponer lo que sea. Sí. La otra cosa es que se compruebe, esa es otra cosa. Pero como principio de apertura, ¿verdad?, la ciencia debe estar abierta. Totalmente. Entonces tú no puedes decir, no preguntes así. Oye, no estamos en el catecismo. No se trata de no preguntar, sino de aseverar. Es más, debería decir, ¿por qué no preguntaste más de eso? Porque puede haber más. No, claro. Puede haber más cosas. La cuestión que defina y que quería remarcar es la austeridad, que es bien común y bien correcto no aseverar cosas, como tú dices, no hay un experimento, porque en eso se basa el método científico. Si no es reproducible y no hay un experimento, es teoría, y es muy padre. De esto está llena la física. Hablamos sobre los fluidos, ¿verdad?, sobre la velocidad. Lo que preguntaste, ¿cuál es la velocidad del fluido dentro del núcleo de la Tierra, ¿verdad? Suponemos que es menor, pero no es Por información indirecta de pero no mediciones. necesariamente es así, ¿sí me entiendes? Porque la teoría de flujos es muy compleja, puede haber aberraciones, puede haber cosas que desconocemos. Las temperaturas son diferentes, las presiones son diferentes. Suponemos que es de hierro, pero puede ser que hay todavía otros materiales que todavía no conocemos. Totalmente, no se descarta Que nada. están en la tabla de Mendeleev, ahí al final todavía son los huecos, ahí hay muchos huecos. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasó, Sandra? Yo quería decir algo. Ciertamente hay a veces unas ideas que se proponen teóricamente tan locas que nadie se las cree.
Y un ejemplo de eso es Einstein, con sus experimentos Claro. pensados. Y que pasó muchísimo tiempo. Lo de las ondas gravitacionales No duró años, lo predijo décadas. Einstein. Necesitaste 100 años. Exacto. 100 años para que esta cosa se comprobara. Entonces la gente puede decir y afirmar cosas y tener, yo lo digo por esto, por esto, por esto, y pues pasar tiempo hasta que tengamos la tecnología, porque no tenemos tecnología tan avanzada, hasta que vayamos consiguiendo para poder comprobar lo que haya que comprobar, si es que se comprueba, si no, pues podría ser que no. Y otra cosa que te iba a decir, que ya se lo... También algo más en el tema de encontrar vida en otro planeta es que es muy difícil obtener información de otros planetas. Nuestra mejor fuente de información ahorita es la luz que nos llega, y en base a eso sí podemos saber demasiadas cosas, podemos generar ya modelos de cómo es la atmósfera, probablemente lo que está pasando en la superficie, pero sin ir allá o tener más información de otra manera, no, es muy difícil decir que cualquier teoría ya es la correcta definitivamente sin comprobar ya más allá de solo lo que captamos ver. Déjame decirte una cosa, ya me acordé que quería decir. Gracias. Lo que yo quería decir era que en física y en todas las ciencias, yo supongo, no sé cuál sea su profesión, pero por lo menos en física y astronomía, cuando armamos modelos, son modelos, o sea, tratamos de simplificar lo más que se pueda para entender bien. Y luego ya, como la vida en realidad, o los planetas, o el objeto que estudiamos, o el fenómeno físico que estudiamos es más complejo, ya lo vamos metiendo más cositas y vamos haciendo que sea más complicada la historia y podemos resolver ciertas cosas y explicamos esto, pero esto nos quedó medio no tan bien. Y así se construye la ciencia objetivamente, a tratar de convencernos nosotros mismos de que lo que estamos haciendo es correcto. Pero sin ir más lejos, con la creación del colisionador de hadrones, hace pocos años estábamos casi, digamos, yo me asusté realmente, porque cuando se publicó que habían encontrado partículas que se movían más rápido que la luz, esto es una cosa que implicaría borrar todo lo que sabemos de física y empezar de nuevo, porque una de las cosas importantes que tenemos en física es la luz es constante. Claro. Y que algo y además es el valor más grande que hay. Nada se puede mover más que la velocidad de la luz. Si tú encuentras algo que se mueve más rápido que la luz, pues ya hay que empezar de nuevo. Y digo, se corrigió el asunto y se encontró cuál era el fallo por el cual se había hecho esta conclusión, pero ciertamente tenemos que estar abiertos. O sea, el punto, la parte de la ciencia es no, o sea, sí confiar en tus resultados,